Uno de los problemas de nuestros tiempos modernos es que no sabemos escuchar. No sabemos escuchar. Algo muy común es que cuando alguien está hablando, me esté hablando a mí, yo esté ya pensando en qué le voy a responder en lugar de estar escuchando lo que la otra persona tiene que decir. En otros casos, en una conversación, de repente la otra persona, ¿cómo lo decimos? Inoportunamente interrumpe lo que estamos diciendo. Y usualmente comienza a hablar de sí mismo. Hace un tiempo hablaba con una persona que estaba entrenando y me dice, mira, me pregunta a mí, ¿cómo te va con el entrenamiento? Y le digo yo, mira, bien, vieras que siento mejor en las corridas. Ah, yo también. Y me contó por 15 minutos todo su plan de entrenamiento que yo no le pregunté. Y realmente fue como, bueno, me preguntaste, te resumí en 3 segundos y no me escuchaste. En mi casa pasa algo similar. Yo vivo con 3 mujeres, 2 de ellas, sin decir el nombre, tienen esa habilidad de constante comunicación. Constante, y es cómico y nos reímos, pero algunas veces cuando pasan cosas digo, yo tengo que escuchar mejor. Y algo que es cómico para mí se convierte en algo muy reflexivo. Yo tengo que escuchar mejor a mi esposa, tengo que escuchar mejor a mis hijas, tengo que detenerme y saber que ellas son algo sumamente importante para mí y que debería tomarme el tiempo para escuchar activamente, con intención, porque lo que ellas tienen para decir. Me he encontrado con personas que me dicen, mira, yo quiero buscar de Dios, pero miras que yo comienzo con la Biblia y no puedo leer la Biblia. No tengo tiempo para orar. Entro muy temprano a trabajar, salgo muy tarde a trabajar, tengo muchas ocupaciones. Y ese discurso viene sonando muchas veces. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Vamos a hablar o estamos preparándonos para la conferencia. Próximo domingo será la conferencia. Y el tema es al ritmo de Jesús. ¿Cómo aprender a permanecer en Él? Y para aprender a permanecer en Él, necesitamos desacelerar. Necesitamos respirar. Necesitamos sobre todo y en primer lugar, escuchar lo que Dios tiene que decir. Y eso es sumamente importante. El salmo que estamos contemplando es Salmo 90:12. La Biblia de las Américas dice, enséñanos a contar de tal modo en nuestros días. Es decir, contar nuestro tiempo, que traigamos al corazón sabiduría. Señor, ¿cómo estoy usando el tiempo? En la Nueva Traducción Viviente lo traduce como, enséñanos a entender la brevedad de la vida. ¿Para qué? Para que crezcamos en sabiduría. Hermanos, en el mundo hiperacelerado en que vivimos, probablemente nosotros no tengamos tiempo para escuchar a Dios. Y usted me va a decir, no, pero ¿cómo va a decir eso? ¿Cómo que? Probablemente que no. ¿Cuántas veces procuramos nosotros espacios intencionales para sentarnos, reflexionar, oír la voz de Dios, tomar su palabra, venir yo en oración, sin un teléfono que me interrumpa, sin personas que me interrumpan, sin pensamientos que me interrumpan de mi trabajo, de lo que tengo que hacer, de que no descongele carne para el almuerzo, de que mañana tengo una reunión? Nada de eso. Mi pregunta y lo que yo me pregunto es, ¿cómo puedo pretender oír la voz de Dios si no creo ese espacio? La proposición para hoy es que el día de reposo, aquel que habla en la Biblia, es un medio, no es un fin, para la intimidad con Dios. Ese espacio que creamos, y ya vamos a hablar en cuanto a esto, bien, tiene como propósito oír la voz de Dios. Tiene como fin también descansar integralmente. Tal vez usted no trabaje sábados y domingos, pero en su mente está todo lo que hizo o lo que tiene que hacer. No hemos desarrollado la habilidad de cerrar el trabajo. Y seguimos aún buscando a Dios y en nuestras ocupaciones, pensando en tanto que tenemos que hacer. Y finalmente también, como una consecuencia, es desacelerar el ritmo de vida que vivimos. ¿Para qué? ¿Para guardar un día religioso? No. ¿Porque es lo que mi religión me demanda? Tampoco. ¿Por qué? Porque necesitamos oír la voz de Dios. De no oír la voz de Dios, creo que van a haber o vienen consecuencias a nuestra vida. Vamos a ir por el principio y por favor acompáñame a Génesis capítulo 2, porque ahí comenzó todo. Muy bien, Génesis 2, y vamos a hacer un repaso bastante rápido en algunos textos del Antiguo Testamento
Capítulo 2, versículo 1, Dios ha creado todo en el capítulo 1. Y en el capítulo 2 dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Muy bien, Dios terminó. ¿Y qué hizo Dios? Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él otra vez reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dios reposa no porque estuviera cansado, sino que Dios reposa en un sentido de contemplar, de ver. Esta palabra reposar tiene que ver con asiento, morada, lugar, permanencia. Y genera la idea de me siento a contemplar lo que hice. Es decir, a reflexionar en esta creación perfecta. Dios, al contemplar su creación y verla, santifica ese día. Y aparta ese día, ¿para qué? Para que nosotros también apartemos un tiempo, un momento, un día, para contemplar al Señor. Muy bien. Ahora, para el pueblo de Israel, en Éxodo 28, es un mandamiento. Ellos tenían que guardar obligatoriamente este día de reposo. Ahora, ¿cómo lo guardaban? Fíjense, porque me pareció muy interesante. Y aquí dejo los textos, después le podemos compartir la presentación. No vamos a leer estos versículos, pero fíjense qué pasa en el Antiguo Testamento cuando Dios habla del reposo. Primero, lo afirma como un mandamiento. Deben guardar el día de reposo. Dios no envió maná en el día de reposo. 6 días les voy a proveer. El sexto, les voy a dar doble para que guarden. El séptimo no. ¿Por qué, Señor? Porque es día de reposo. Van a contemplarme. Durante la construcción del tabernáculo hay tanto para hacer. Dios nos mandó un tabernáculo para construir, un lugar para su adoración. Ese día aún deben descansar durante la construcción del tabernáculo. En el tiempo de la siembra y la cosecha deben descansar. Cuando entren a la tierra prometida deben descansar. Pero no es el descanso de un día libre donde me siento a ver qué hago. Es el descanso contemplativo de la persona de Dios. Este día me detengo y veo todo lo que Dios hizo, hace y hará en mi vida. Lo contemplo a Él en nuestro contexto, en su palabra, en la oración, en la comunión. Y es un recordatorio de la esclavitud. Ellos eran esclavos. Ellos en Egipto no tenían día de reposo, no tenían un día libre. Estaban sometidos a esclavitud día y noche. Cuando salieron, dice Dios, descansen. Que es un tipo también de nuestro estilo de vida. Ahora, para Jesús también fue un día importante. Jesús afirmó que el día de reposo está en función del día del hombre. Es decir, el hombre no existe para que el día de reposo se cumpla, sino que el día de reposo está para el descanso integral del hombre. Jesús es Señor del día de reposo. Él es Señor de este día. Jesús sanó personas enfermas en el día de reposo. Aún más, iba a la sinagoga a tener comunión con sus hermanos. Enseñaba la palabra. Hacía el bien. Es decir, este día importante tiene que ver con un aspecto contemplativo del Señor. Es crear un espacio para contemplar al Señor. Hoy nosotros, y me adelanto a un punto que voy a mencionar acá, nosotros no tenemos el mandamiento de guardar el día de reposo. Bien, no tenemos un mandamiento de decir tal día, 24 horas, van a guardar. No tenemos ese mandamiento, pero tenemos el concepto que Dios nos da de que debemos tener ese tiempo. Entonces, un mandamiento para Israel, no un mandamiento para la iglesia, pero sí un concepto importante para nosotros. Es un medio y no un fin. Esto es sumamente importante. El reposo no es un fin en sí mismo. Es un medio para la intimidad con el Señor. El reposo no es un día libre. ¿Cuál es nuestro reposo? Aunque nuestro reposo va a ser el día domingo, porque el domingo voy a la iglesia y después ya, bueno, puede ser. Mi reposo va a ser los jueves que tengo libre. Entonces, ¿cuál es nuestro reposo? Nuestro reposo, sin duda, es Cristo. Y este es el reposo que tenemos que encontrar. Por supuesto que en un espacio de tiempo, somos seres temporales, vivimos sujetos al tiempo, pero es Cristo ese reposo al cual tenemos que encontrar. Y no solamente un día. Yo particularmente intento tomar los sábados como un día de decir, hoy voy a descansar, y tengo diferentes actividades que me hacen descansar. Voy a correr, descanso, duermo, leo más de lo que me gusta leer entre semana, tomo un tiempo para orar, me gusta mucho escribir, me pongo a escribir y procuro ese tiempo.
Ahora, a veces tengo obligaciones que hacer. Hay una actividad o algo, muy bien, perfecto, no hay ningún problema. Pero tiene que ser Cristo. Muy bien. El sábado es entonces un instrumento, y me gustaría que veamos esto, por medio del cual busco fortalecer la intimidad con el Señor. Un espacio sin distracciones, intencional, prioritario, libre de distractores. ¿Para qué? Para acercarme a Él. Porque acercándome a Cristo, nuestro reposo, ahí tenemos el verdadero descanso. Ahí reposa nuestro cuerpo, ahí reposan nuestras emociones, la ansiedad, la depresión, el enojo, todo lo que implica. En Cristo pueden reposar nuestras emociones y ser tratadas, y nuestro espíritu, nuestra mente reposa en el Señor. Y podemos detenernos y, Señor, gracias porque en medio de esto, a pesar de esto, aunque me has bendecido con esto, Señor, estoy en ti reposando toda mi humanidad y descanso en ti. Cristo es nuestro reposo. Ahora, me gustaría leer, por favor, Hebreos capítulo 3, con algunas enseñanzas muy prácticas. El autor nos va a hacer un llamado muy importante a contemplar a Cristo. Muy bien, él va a decir en el versículo 1, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad. Esto es muy importante, esta palabra considerar. Tiene que ver con la idea de mirar de una forma dedicada, esforzada, descubrir algo a través de la observación, una permanencia. Bien, somos llamados a contemplar a Jesús. Muy bien, en primer lugar, él está diciendo, vamos a ver, recapitulo un segundito para entrar en contexto. Hebreos es una epístola escrita a los creyentes que querían abandonar su fe. Son creyentes, hijos probablemente de la segunda generación de los expatriados del capítulo 8 de Hechos, y son creyentes que se fueron, bien, y hoy perdieron todo y dicen, cuando éramos judíos la vida era mejor, volvámonos al judaísmo, y todo arreglado. Y el autor dice, no, volver al judaísmo es retroceder. Ustedes están llamados a en Cristo ser maduros en la fe. Y comienza el autor a comparar a Cristo con los profetas, con los ángeles, con Moisés, con el sacerdocio, y siempre Cristo es superior, siempre. Por eso llega el capítulo 11 diciendo, esta es la fe a la que ustedes tienen que llegar, a una madurez. En el capítulo 5 los exhorta diciéndoles, hermanos, ya es mucho tiempo estar tomando leche. Es hora de comer más carne, de comer más maduro. Y en este capítulo 3 está en la comparación con Moisés. Por eso, en los versículos 1 al 6, hace una comparación con Moisés. No lo vamos a leer, pero es una comparación con Moisés. El sacerdocio de Cristo y Cristo son superiores al sacerdocio de Moisés. Pero en el versículo 7, el autor va a referirse al Salmo 95. Vamos a leer 7 hasta el 11. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo en el Salmo 95, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Por qué el pueblo de Israel no pudo entrar en el reposo? Por un asunto de incredulidad. No le creyeron a Dios. Raymond leyó en el llamado a la adoración el Salmo 95, que esto es lo que decía. Vamos por favor a Éxodo, capítulo 17, solamente como un ejemplo, porque después de mucho ver estos textos, ese texto de Hebreos y de Salmos, yo creo que aquí el Señor no se está refiriendo a un evento único, el día que se rebelaron contra mí, sino a toda la rebelión, esta actitud de rebeldía que el pueblo de Israel tuvo durante su peregrinación. Éxodo capítulo 17, dice así, toda la congregación de los hijos de Israel partió al desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed, y murmuró contra Dios. Y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, y a nuestros hijos, y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo?
De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo, toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. Y aquí yo estaré delante de ti, allí sobre la peña de Oreb, y golpearás la peña, y saldrán de ellas aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo en presencia de los ancianos de Israel. Así lo hizo. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, escuché la pregunta, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Cuando yo leí este texto y lo volví a leer y a leer otra vez más, vino a mí personalmente la idea de decir, cuando yo no creo a Dios lo que está diciendo y haciendo, estoy cuestionando de esta manera a Dios. Estoy pecando de incredulidad. Cuando yo veo que en su palabra Dios me enseña esto y esto y esto, y mi corazón necio se rehúsa a confiar plenamente en esto, estoy cuestionando a Dios. Señor, sí, muy bien lo que dices, pero ¿estás conmigo o no estás conmigo? Porque no encuentro el descanso que es Cristo, no encuentro el reposo que en Él debo de tener. Así cuestiono yo a Dios de esta manera. De una manera, por supuesto, no intencional, pero sí que nace desde mi corazón. Y debo proceder a un arrepentimiento y decir, Señor, con todo lo que has hecho en mi vida, te voy a cuestionar. Porque precisamente es lo que el pueblo aquí está haciendo. Cuando el pueblo cuestiona a Dios y cuestiona a Moisés, se le olvida que hacía pocas semanas, Dios había enviado las plagas a Egipto. Ellos habían salido caminando de Egipto llenos de riquezas, de oro y todo lo que el pueblo le dio, que cuando estaban atrapados entre la montaña, el desierto y el mar, Dios abrió el mar, los hizo cruzar en seco y derrotó a todos sus enemigos, y pocas semanas después el pueblo ya no le cree a Dios si está con nosotros o no, porque no tienen agua. ¿Saben cuánta identificación hay en mí con esto? Cuando después de 47 años de ver la mano de Dios siendo fiel cada uno de los días de mi vida, aún mis momentos más difíciles, Dios siguió siendo fiel. Y yo hoy, ¿por qué no tengo una botella de agua? Cuestiono a Dios. ¿Saben cómo se llama eso? Incredulidad. Y cuando no creo, no puedo entrar en el reposo. Por eso el Señor en Hebreos y en Salmos, Él va a decir, no van a entrar en mi reposo. ¿Pero por qué, Señor? Porque no me creyeron. Si yo tuviera la capacidad, o si sigo desarrollando la capacidad de ver lo que el Señor dice, de poder orar en el Espíritu, de generar ese espacio de tiempo sin distractores, para escuchar la voz de Dios, y digo, Señor, aquí estoy, abandonado en ti, creo, Señor, me cuesta, no tengo la botella de agua, pero he visto 47 años de fidelidad en mi vida, Señor, yo creo en ti. Y entramos en ese espíritu de reposo en Cristo, de que Él tome nuestra carga, que yo tome su yugo que es liviano, y aprenda a descansar en Él, a reposar en Él. ¿Soluciona eso todos mis problemas? No. ¿Me va a proveer la botella de agua que estoy queriendo? Tampoco. Pero voy a saber responder diferente y descansar en Él. Y saber entonces ahora que en medio de mi necesidad de esta botella de agua, en medio de esto, yo sé que Él está presente, como le dijo a Moisés. Ve, yo soy contigo. Y Moisés fue y vino el agua. Pero aún el mismo Moisés más adelante, en este texto de Números 20:13, pecó. Porque Dios le dijo a Moisés, háblale a la roca. Y Moisés, bien calentón que era, le pegó con la vara. Y Dios le dijo, ¿por qué estás haciendo, Moisés? No entrarás en mi reposo. Y no entró a la tierra prometida. Vamos a Hebreos capítulo 3, por favor, para ir con una exhortación muy adecuada para nosotros hoy. Y quiero terminar también con una frase del comentario Samuel Pérez Millos. Pero fíjense cómo continúa el texto en el versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Pregunta, ¿qué nos hace apartarnos del Dios vivo? Nuestra incredulidad. Un corazón endurecido, un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces, ¿qué hago? ¿Cuál es la solución? Fíjense qué
maravillosa respuesta. Versículo 13. Antes, marquen esto, exhortaos los unos a los otros. Entre tanto se dice, hoy. ¿Sabe qué significa esto? Que yo, Alonso, necesito que ustedes me exhorten a mí y me recuerden, entre tanto se dice, hoy. Y que yo tenga la libertad, la cercanía de acercarme a ustedes y exhortarlos en el amor de Dios y decirles, hoy, escuchemos hoy la voz de Dios. Cuando hay un corazón que tiende a la incredulidad, la comunidad, según el versículo 13, el unos a otros, dice, exhórtense, entre tanto que se dice hoy. ¿Para qué? Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra esperanza del principio. Entre tanto se dice, si oyereis, ¿cuándo? Hoy, hoy su voz. No endurezcáis como en la provocación. La exhortación es que el día de reposo fue un tiempo diseñado por Dios para contemplarle a Él. De decir, Señor, me siento, voy a crear este espacio para oír tu voz. Este es el día de reposo, sea un lunes, martes, miércoles, jueves, no importa. Es el concepto de sentarme y decir, Señor, tengo un corazón malo de incredulidad. Señor, háblame. Señor, háblame por tu palabra. Pon, Señor, en mí los pensamientos. Ayúdame a contar mis días para traer al corazón sabiduría. Señor, que tu Espíritu Santo me guíe, me enseñe, me ilumine, me dé el entendimiento necesario. Esa es la exhortación. ¿Qué es entonces el reposo? Samuel Pérez Millo dice que no puede tratarse el reposo de la salvación, que ya tenían estos destinatarios, sino de la esfera de la íntima comunión con Dios, que trae a cada uno las bendiciones continuas que el Padre otorga a sus hijos que viven en esto es dependencia. Esto es dependencia. Sentarme a procurar ese espacio para la intimidad con Dios, eso es dependencia. Eso es lo que necesito de Él. No necesito más tiempo. No necesito más tiempo. Señor, dame días de 40 horas para tener comunión contigo. No va a suceder. No va a suceder. Yo le decía al grupo que está hoy con nosotros, que ahora los vamos a presentar, el día miércoles que estuvieron aquí, les agradecía porque invirtieron su dinero para ayudarnos con la remodelación del edificio. Invirtieron sus energías para venir y trabajar fuertemente como lo hicieron durante esta semana, así como Rogelio, como Livingston, como Raymond. Yo nada más vine aquí a ver qué hacía, ¿verdad? Y les decía que tanto el dinero como la energía son elementos que se recuperan. Descanso y tengo energía. Trabajo y tengo dinero. Pero el tiempo que se invirtió aquí no se recupera. Por eso ese llamado, ese ánimo a contar, invertir, aprovechar este tiempo de volver a ese reposo. Quiero hacer un ejercicio para terminar esta primera parte muy rápido. Voy a poner un versículo, 2 versículos acá. Los voy a leer y voy a dar unos segundos nada más. Y lo invito a que usted reflexione en estos versículos. Que usted en silencio en su mente le pida a Dios, al Espíritu Santo, que lo que hemos hablado en estos 20 minutos, que Él le hable, que Él le diga, que Él le ilumine. Cómo interpretar, cómo entender estos pasajes. Piensa en esto. Salmo 116:7. Vuelve, alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien, porque Jehová te ha hecho bien. ¿Cómo podemos volver a Dios? Piense por unos poquitos segundos nada más. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Enséñanos de tal manera a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Estamos reflexionando en ese tiempo que necesitamos dar y hoy, la semana pasada más bien, hablamos sobre la confesión, ese tiempo de apartar para ponernos a cuentas con el Señor, de confesar nuestros pecados dentro de su voluntad, a su forma, una forma contemplativa, no en esa rapidez de la vida. Y hoy hablamos sobre el reposo. Hoy iba a hablar de otro tema,
la solitud, el estar solos con el Señor, pero ese tema del reposo me parece que es muy interesante, así que tomaremos también ese tiempo para esto. Hace muchos años, en el siglo IV, ya alguien hablaba del reposo. Bien, el obispo de Milán, Ambrosio, dijo esto: en esto consiste el gran sabbat, o el reposo eterno, del que disfrutan los santos, en mantenerse por encima de las cosas materiales, dedicado por entero a las cosas espirituales, en íntima comunión con Dios y aferrados a Él. Y no estamos hablando para nada de llevar una vida monástica, no estamos hablando de que vendamos todo, vámonos a algún monte ahí en Heredia, arriba, a lo alto, y hagamos nuestra comunidad, sembremos nuestro maíz. No estoy hablando de eso. Estamos hablando de saber descansar, aunque no sería mala idea, le cuento, no, broma. Saber descansar de eso cotidiano que nos cansa tanto. Las cosas materiales son necesarias, son útiles. Por supuesto que sí necesitamos y nos agilizan mucho la vida. El problema es cuando nuestra vida se fundamenta en las cosas materiales y no en las cosas del Señor. Es muy diferente administrar dinero, recursos, etcétera, desde nuestro reposo en Cristo a que eso sea una prioridad. Entonces hablamos de ese reposo que estamos procurando, y en ese reposo recordamos la propuesta para el día de hoy. El día de reposo no es un mandamiento para nosotros, es el concepto de apartar un tiempo. Bien, algunos lo podrían practicar tomando un día. Por ejemplo, yo procuro tomar el sábado para comenzar a entender estas prácticas que me acerquen a la intimidad con Dios. Entendemos que el propósito es oír a Dios, como el Salmo 95, como Hebreos capítulo 3, como Hebreos capítulo 4 también nos enseña de oír la voz de Dios. Segundo, es un descanso integral. Hermanos, tenemos que ser muy honestos. Si alguien dice, yo no necesito el descanso espiritual, físico o emocional porque soy muy espiritual, está muy perdido, muy desubicado. Dios nos creó con un cuerpo que tiene que descansar y dormir lo necesario, alimentarse bien. Nos dio emociones que tenemos que aprender a desarrollar, porque no son malas nuestras emociones, desarrollar y sostener en Cristo, en la verdad de Cristo. Pero también tenemos que reposar el alma, ese desconecte, ese estar en el Señor. Bien, y esto como consecuencia nos va a llevar, por supuesto, a desacelerar nuestra vida. Que nos importen más las cosas que nos tienen que importar y que nos importen menos las cosas que no nos deberían importar tanto. Es un asunto de priorizar ciertos asuntos. Hebreos capítulo 4, el autor a los Hebreos nos va a dar algunos principios importantes en los cuales queremos reflexionar. Quiero leer capítulo 3, finalizando, versículos 16 al 19, porque el autor a los Hebreos resume con preguntas muy específicas qué pasó con este pueblo. Fíjense, versículo 16. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo con él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Es claro como el Señor aquí lo presenta. 19. Y vemos que no pudieron entrar, y volvemos al punto, por causa de incredulidad, dureza de corazón. Ahora, ante este ejemplo del pueblo de Israel, que no pudo entrar en el reposo por su incredulidad, y aunque fueron liberados de la esclavitud, no pudieron entrar a la tierra prometida por su incredulidad, para nosotros podría ser lo mismo. Es capaz que llegamos a Cristo y no entendemos quién es Él, y no damos ese descanso de permanecer en Cristo, y seguimos agitados en medio de la vida, inclusive la vida cristiana, con todo lo que un cristiano tiene que hacer, en lugar de entender lo que un cristiano o quién un cristiano es. Se trata de quién soy. Bien, ¿qué nos enseña el autor? Capítulo 4, versículo 1. Temamos pues. Si nos dice eso es porque podríamos estar también expuestos a esta misma incredulidad. ¿Quiénes cayeron en el desierto? Los que pecaron contra Dios con incredulidad y no pudieron entrar en su reposo. Temamos pues, tengamos temor, porque si ellos no creyeron y no entraron, si yo no creo hoy, si no permanezco en esta confianza al Señor, no voy a entrar en el reposo que es Cristo. Y vivimos vidas
convulsas, aceleradas, sin Dios siendo nuestra prioridad. Entonces dice, en primer lugar, implica un temor reverente. Muy bien. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. 2 y 3. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. O sea, la palabra de Dios ha llegado a nosotros. Dios les habló al pueblo en el desierto y no le creyeron. Usted y yo oímos la palabra de Dios constantemente, al menos cada domingo, por lo menos. Espero que todos nosotros, si no la mayoría, entre semana buscamos al Señor en la palabra. Estamos en la palabra, en la oración. Oímos la palabra, pero fíjese cómo continúa la segunda parte. Pero no les aprovechó el oír la palabra, ¿por qué? Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. En el versículo 4, el Señor habla sobre este reposo, bien, que el reposo no fue la tierra prometida, que el reposo no fue un día específico, que el reposo, sino que hay un reposo todavía que es sumamente importante. Fijémonos por favor en el versículo 9 y 10. Dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado sus obras como Dios de las suyas. Versículo 11, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. En todos los versículos, esos versículos de Hebreos 4, que se usa la palabra reposo, el autor usa una palabra griega específica. En todas es las mismas, excepto en el versículo 9, que en el versículo 9 habla de un sabatismo en el griego. Y el concepto es este detenerse para contemplar quién es Dios. Aún nos queda a nosotros un reposo para contemplar quién es Dios. ¿Es la entrada a una tierra prometida, como dice versículos del 4 hasta el 8? No. ¿Es un reposo que David profetizó, como está aquí escrito? Tampoco. ¿Cuál es ese reposo? Ya lo dijimos anteriormente. Ese reposo es Cristo. Ahora, fijémonos esto rápidamente, porque es muy importante entender, todos estamos ocupados, tenemos cosas para hacer. Eso lo entendemos. Tenemos siempre algo para hacer. Muy bien. Cosas importantes, sí. Cosas no importantes, también. ¿Alguien podría estar más ocupado o con una responsabilidad mayor que el Señor Jesús? ¿Alguien tiene que redimir a la raza humana en sus 30 años? Fíjense esa línea que se repite constantemente Jesús. Oyéndolo Jesús, cuando le dijeron que su primo, el Bautista, había sido asesinado, bien, él había mandado a los 12 a predicar, y cuando los manda se queda solo, y vienen los discípulos del Bautista, le dicen, mira Jesús, Herodes mató a tu primo. Y si usáramos un poco la imaginación, quizá Jesús pudo pensar, mi primo, con quien yo jugué de niño, con quien compartí la crianza, quien anunció el camino, quien comenzó el mensaje de arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, ha sido asesinado. Yo entiendo, y me corrigen si me equivoco, que quizá pudo haber esa carga sobre Jesús emocional. Mataron a Juan. A partir de ahora, inclusive, la muerte de Juan podría ser un anticipo también de la muerte de Cristo. Si mataron a mi primo, yo también voy a morir. O sea, es un momento muy, muy emocional para Jesús. Oyéndolo, se apartó allí una barca en un lugar desierto y apartado. ¿A qué? Hasta con el Señor. Mateo 14, 2 y 3. Despidió de la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Después que los hubo despedidos, se fue al monte a orar, pero él se apartaba al lugar desierto y oraba. En aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Se acuerdan cuando él llevó a sus discípulos a orar a Getsemaní? Y le dijo, hermanos, oren, velen, y se durmieron. Yo creo que es la imagen que por lo menos
a mí más me describe. Esta, pongámoslo en esos términos, incapacidad de permanecer en oración delante del Señor. Y yo no sé si a usted le pasa. A mí lo que me pasa es que empiezo a orar y de pronto comienzan a venir pensamientos de las cosas que tengo que hacer. Uy, me acordé que no he preparado el mensaje el domingo, por ejemplo. Uy, ahora me toca. Génesis nos vuelve a decir, llegó el séptimo día, Dios descansó. Bendijo el séptimo día, lo hizo santo y descansó. Es tan importante esto. Jesucristo tomó el tiempo aparte para buscar la intimidad con el Padre, para descansar. El Padre creó todo y lo contempla, se detiene y lo contempla. ¿Tiene en Dios, tiene Jesucristo cosas más importantes? Por supuesto que sí. Yo sé, pero yo tengo mucho. Dios descansó. Es que viene un grupo y Dios descansó. Es que la iglesia y la predicación y el kiosco, Dios descansó. Es que mi trabajo me llama y ahora yo soy jefe, Dios descansó. Es que si me mandan un WhatsApp, Dios no tenía WhatsApp. Dios descansó. Es esa actitud de detenernos, de procurar oír con fe. Volvamos a Hebreos capítulo 4, versículo 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Hermanos, hay algunas cosas muy particulares que quiero aplicar en esta mañana. Primero, de este texto, número 1, oír con fe. Ahí puse entre paréntesis, volver constantemente a Cristo. Hay un autor que define permanecer, Juan capítulo 15, Alex va a predicar de eso la próxima semana. Y lean Juan capítulo 15, el que permanece en mí y yo en él va a traer fruto, permanezcan en mí, separados de mí nada pueden hacer. Y hay un autor que define permanencia como el lugar al cual siempre regreso. Y realmente me gustó mucho ese concepto. Es decir, evidentemente si usted trabaja en lo que trabaje, usted no va a estar constantemente orando, me explico. Pero es como ponerlo así, cada momento en que tengo libre, mi mente vuelve a Dios. Estoy haciendo algo, vengo, predico, termino, me monto al carro, vamos a ir a almorzar, había escogido comida mexicana, eso es muy bueno, vamos a ir a comer mexicano, termino en el carro, mi mente tiene que volver a Él. Y llego a la casa, nos bajamos, celebramos, todo bien, me siento, mi mente tiene que volver a Él. Eso es permanecer en Cristo. Saber que lo que vivo en mi cotidianidad, no como esa vida monástica, que me aparto y estoy en un lugar místico y extraño, es constantemente volver a Él. Estoy en la casa con mis quehaceres, vuelvo a Él. Estoy en mi trabajo con mis responsabilidades, vuelvo a Él. Ese espacio de volver a Él va a implicar un espacio diario para la palabra y para la oración. Y yo me pregunto, y les pregunto a ustedes, ¿cuánto tiempo de calidad diario creamos nosotros para el Señor? Usted y yo no podemos transformarnos, no podemos salvarnos, no podemos transformarnos, no podemos santificarnos. Lo único que podemos hacer es crear espacio para Él, nada más. Leí una frase ayer, algo así como que yo no puedo salvarme por mí mismo, pero si yo no me dispongo al Señor, Él no lo va a hacer. Dios no me va a obligar. No vamos a llegar a casa ahora y Dios nos va a agarrar del cuello. Ahora sí, permanezca, tengan comunión conmigo. Él no lo va a hacer. Dios no va a hacer nada que yo no procure. Entonces pregunto, ¿tenemos nosotros un espacio diario para atender lo más importante que tenemos en nuestra vida, que es el Señor, en su palabra de oración? ¿Tiene usted ese espacio diario? No sistemático, pero un espacio suyo, propio, donde se sienta con el Señor y Señor, aquí estoy otra vez yo. Aquí vine. Señor, me presento delante del trono de la gracia. Cada día. No tiene que ser un teólogo, no tiene que tener un título universitario. Tenemos, según Juan, tenemos el Espíritu Santo que nos da el entendimiento para comprender su palabra. ¿Tiene usted un tiempo diario con el Señor? Es que yo entro muy temprano a trabajar. Felicito. ¿Tiene un tiempo diario con el Señor? Vamos más allá. Podemos crear espacios semanales de descanso integral, cuerpo, alma, emociones, mente, donde nos desconectamos de todo, sin distractores, sin redes, sin distracciones. Este es mi tiempo con el Señor. Lo tenemos para contemplarlo. Si lo tenemos, vamos, hay que seguir.
Pero si no lo tenemos, yo nada más quiero hacer una pregunta. ¿Cómo hacemos para oír con atención la voz de Dios si no creamos un espacio para escuchar lo que mi Señor, mi Creador, me quiere decir? ¿Cómo? Al principio yo hacía la broma sobre mi familia, de cómo hablaban, de la cantidad de tiempo que hablan, algunas de ellas, 2 de ellas, no voy a decir quién. Pero cuando vienen con sus necesidades, con sus comentarios, tal vez tan irrelevantes, me he puesto a pensar, vienen a mí por algo. Vienen a papá, vienen al esposo, porque es el esposo, porque es el papá. Y tal vez sea algo efímero, superficial, pero están viniendo para decirme algo. ¿Por qué yo no puedo escuchar a mi esposa, a mis hijas cuando tienen algo que decirme? ¿Qué tan ocupado estoy para escucharlas? Y realmente ha sido de mucho pensar en esto, porque a veces me cuesta escuchar, y le doy la vuelta. Dios quiere venir, Dios quiere hablarme. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre, entraré, cenaré con él y él conmigo. Pero yo tengo que abrirle. Si no lo hago, ¿cómo le voy a escuchar? ¿Cómo voy a tener comunión con él? Cuando hablamos de este día de reposo, entonces, estamos hablando de que no es simplemente un intervalo de 24 horas en tu agenda semanal. Es un descanso que te acompaña durante toda la semana. Señor, aquí estoy en el trabajo, estresado y queriendo matar a este y a este. ¿Cómo el reposo me acompaña en esas realidades que vivimos día con día? Señor, estoy cansado emocionalmente, tengo tristeza extrema, mucha ansiedad. Señor, aquí estoy, necesito de tu espíritu. Creo ese espacio, esa renovación. Señor, estoy cansado de trabajar. Físicamente estoy cansado, no duermo bien, no como bien. Señor, necesito ese reposo. Este es el espacio que el Señor está generando para nosotros. Si tuviera que resumir todo esto en una sola palabra, ¿qué implica el reposo? El día de reposo que vemos en toda la Biblia, creo que hay una palabra que hemos hablado mucho y que seguiremos hablando. Es intimidad con Dios. Es estar a solas, Dios y yo, en ese lugar donde simplemente, y voy a usar una expresión tal vez un poco fuerte, me callo la boca y escucho lo que el Señor tiene que decir. Donde me siento, Señor, aquí estoy, esto es lo que hay. Aquí estoy con mis necesidades, con mis habilidades, pero si no tengo ese espacio, no tengo esos hábitos, esa disciplina, esa disponibilidad, esa disposición, ¿cómo el Señor lo va a hacer? Terminemos con el capítulo 4, versículos 12 al 14, porque estos textos son maravillosos. Porque en el 11, vamos a leer el 11, y conéctelo con lo que dice el 12. El 11 dice, procuremos pues entrar en aquel reposo. ¿Cuál es ese reposo? Es Cristo. Muy bien. Para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y el autor de los Hebreos simplemente nos da un versículo esencial. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Es más cortante que toda espada de 2 filos. Esta penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Discierne, separa, divide los pensamientos y las intenciones del corazón. Abre el corazón y nos muestra lo que hay. Cuando yo me dispongo en un espacio intencional, sea un día de reposo, sea un día diario con el Señor, y me dispongo a oír su palabra, cuando su palabra viene a mí, principalmente por la palabra revelada, por el entendimiento que el Espíritu nos da, por la oración que puedo devolver al Señor, si estoy practicando el ayuno u otras prácticas, la adoración de cantar, de levantar mis manos a Dios, aún en mi intimidad con Él, va a venir la palabra y va a penetrar nuestro corazón como una cirugía y nos va a mostrar, Señor, aquí estoy, pruébame, examíname. Versículo 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Enséñanos a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Un día daremos cuentas al Señor. El dinero va y viene, la energía va y viene, oportunidades van y vienen. El tiempo no va y no viene. El tiempo es único. Y como yo lo invierto,
somos responsables de esta administración, principalmente con el Señor y las responsabilidades que tenemos. Fíjense, nada más. Necesitamos aprender a oír con fe para no caer en incredulidad. Es lo que proponen las Escrituras. Oír con fe requiere un tiempo prioritario y exclusivos en el Señor, no para los dioses de este mundo, no para los dioses distractores, no para los dioses que nos engañan, no para los ídolos que nosotros construimos y los cuales nos desviamos, mal usando los recursos que Él nos dio. Hay una frase, busqué quién la escribió y no la tengo. Asegúrate de llegar al día de tu muerte de tal manera que cuando llegues solo tengas que ocuparte de esto. ¿Cuántas personas llegarán a su lecho de muerte y recriminarse, acusarse? Perdí mi vida, la tiré a la basura porque pasaba horas en redes sociales, juegos, en cosas. El tiempo que no usé con mi esposa, con mis hijas. El tiempo en el que no busqué al Señor. Pero qué gratificante tiene que ser. Y asumo que eso es lo que quiere decir cuando dice que Abraham murió viejo y lleno de días. Yo me imagino, usando la imaginación también, Abraham ya muriendo y diciendo, sí, metí la pata un montón de veces, pero Señor, viví bien. Terminé. Pablo a punto de ser decapitado. Señor, he acabado la carrera. He terminado. Señor, no tengo nada más que hacer ni que preocuparme. Llegó la hora de mi muerte y solamente me ocupo en morir. Padre, enséñanos en esta mañana a contar los días, de contar de tal modo, Señor, nuestros días. Padre, que cuando veamos para atrás tengamos esa satisfacción no arrogante, sino dependiente de ti, Señor, de que estamos en Cristo. Enséñanos, Señor, a contar nuestros días. De tal forma, Señor, que hoy pueda adquirir la sabiduría que tú das abundantemente y sin reproche. Una sabiduría plena, abundante y llena de gracia, Señor, donde podemos reposar en ti. Bendito eres, Señor, y queremos darte las gracias, Padre, porque en ti podemos respirar, podemos descansar. Podemos, Señor, eliminar lo innecesario en nuestra vida. Podemos abrazar, Señor, lo fundamental y reposar en ti. Vuelve, alma mía, al reposo en Cristo y aprender a descansar por las diferentes, Señor, formas que tú nos has provisto. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.